Amigos, a parte 2 de este mensaje, las artimañas del enemigo. Somos los pastores Michael Lucio González y están sintonizando el programa de Rina a Restauración. Amén. Pues nos hemos quedado, Cani. Estamos leyendo capítulo 5 del Evangelio de San Marcos y nos quedamos en, creo que en el versículo 4. Voy a darle una repasada, es el capítulo 4. Es más, voy a comenzar desde el principio todo, para que aquellos de ustedes que acaban de sintonizar, estamos hablando de las artimañas del enemigo. La base de este mensaje es Efesios 6, 12, donde habla de las armaduras, porque la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni hueso, sino contra potestades, principados, huéspedes de maldad en las regiones celestiales. Capítulo 5 de Marcos, versículo 1, dice de la siguiente manera. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los, ¿qué? Gadarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido grito: ¿Por qué te atrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no, fíjese, en el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de ese hombre, espíritu maligno. Quiero hacer aquí varios puntos. Hay muchas cosas en estos 6 versículos que acabamos de leer. Estamos hablando y nos quedamos con una de las artimañas del enemigo. Es el ataque, lo que yo le llamo el ataque frontal o el ataque directo. O sea, el enemigo manda un espíritu que te torture, que te ataque, y si no tienes a Cristo en tu corazón, si no eres lavado con la sangre del Cordero de Dios, look out, porque ese espíritu tiene acceso no tan solo a tu mente y a tu alma, que son tus emociones, tus pensamientos, ¿sí? Pero también, y tu boca, y tu lengua, y tus palabras, pero también tiene acceso ahora ya, como no tienes a Cristo, a tu espíritu, ¿sí? Y ahí es donde entra ya la posesión, right? Se tienen que abrir muchas puertas para poder que entre un tipo de posesión, ¿sí? Este hombre obviamente estaba bien poseído. Estaba bien poseído. Y como vamos a ver aquí, el hombre no estaba poseído por solamente un espíritu, sino una legión. Había una legión. Y quiero subrayar algo, Kijani, que es muy interesante, que dice que le hacían cadenas y grilletes, pero lo rompía porque no había nadie con suficiente fuerza para someterlo. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. La segunda parte del versículo 4. Las artimañas del enemigo son poderosas, amigo. Son poderosas. Mucha gente y lo dice y pues a veces que lo decimos nomás con un sentido de humor o,
para causar risa, etcétera, ¿no? Vacilando, como decimos, pero decimos, no, pues a mí el diablo me hace los mandados y me roba los pilones. No, no. El enemigo, tenemos un enemigo fuerte. No lo digo, por favor, no malentiendan, no estoy dándole ningún tipo de elogio al enemigo. Dios me libre de eso, sería diabólico. Pero sí hay que admitir y sí hay que comprender una cosa. El enemigo existe y existió desde muchísimos, quizás millones de años antes de que tú y yo existiéramos. Tiene una posición en el reino de Dios, en el cielo, de hecho, tiene una posición. Y fue echado de ahí por su iniquidad y por su engaño que se encontró en él. Ahora, regresando al punto. Las artimañas del enemigo, cuando son frontales, cuando son directas, cuando existe una posesión, amigos, lo único que puede liberar a esa persona es la sangre del Cordero de Dios por medio de una persona ungida con una unción tremenda que tenga la autoridad para poder echar fuera a ese demonio o a esa legión. Y es lo que sucedió aquí. Entonces, muy interesante que, fíjense, el enemigo, los demonios y las potestades saben quién es Jesús, por supuesto. Y le dicen, inclusive le dicen, Hijo del Dios Altísimo. Y ahora se atreven a usar el nombre de Dios. Dice, Hijo del Dios más altísimo, en el nombre de Dios. Y dice, te suplico que no me tortures. Fíjense, quiero que entiendan esto. Honey, check this out. En el nombre de Dios, le dice, era una legión. En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Wow. Es el versículo, la segunda parte del versículo 7 del capítulo 5 de Marcos. Te suplico en el nombre de Dios que no me tortures. Imagínense eso. El demonio trata y quiere usar el mismo nombre de Dios para querer confundirnos o tomar autoridad en algún asunto o tema. Por eso, hermanos, cuando hablamos del enemigo, aún Moisés no se atrevió. Josué y Aarón no se atrevieron a argumentar con el enemigo. ¿Qué le dijeron? El Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Amigos, el enemigo tiene muchas artimañas. Una de ellas es el temor, otra de ellas es la confusión, otra de ellas es tratar de usar el mismo nombre de Dios para confundirnos. ¿Sí? Entonces, cuando estés confrontado con alguien, posiblemente tú sepas de alguien que ha sido poseído o que aparenta ser poseído, ten mucho cuidado, hermano. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Hermana, si no tienes la absoluta seguridad de que tienes al Espíritu Santo en ti, si no tienes la absoluta seguridad que has sido lavada con la sangre del Cordero de Dios, y que caminas en rectitud, te recomiendo que no intentes hacer algún tipo de exorcismo o sacar algún tipo de demonio por ahí. ¿Por qué? Porque como vemos aquí en otras historias de Aracani, en otros evangelios, en muchos casos los demonios se le volteaban. Inclusive se le voltearon a unos discípulos del Señor que trataron de echar fuera los demonios de un hombre. Y el demonio los atacó. ¿Sí? Las artimañas del enemigo son fuertes, son tremendas, y uno, como dice aquí el versículo, no había ningún hombre fuerte que tiene la fuerza para evitarlo, para detenerlo. Uno solo,
en su propia carne, con su propio conocimiento. No importa si eres pastor o ya tienes muchos años de conocer al Señor, de eso no se trata. Se trata de caminar con la armadura de Dios para poder tener la fuerza y la unción para echar fuera el demonio. Jani, ¿tenías algunos otros que querías compartir? No, voy a seguir contigo con esto. ¿Qué más tienes que decir? Bueno, hay muchas cosas que tengo que decir. Las artimañas del enemigo pueden venir, como les digo, hermanos, directamente con un ataque frontal. En muchos casos hemos visto situaciones donde aparenta ser una persona que tiene un demonio, parece que es una persona que está poseída o poseído, pero realmente no fue eso. Fue que tenía una enfermedad mental que a veces es muy parecida a la esquizofrenia. Y de hecho, voy a estar dando un mensaje, no esta semana, sino quizás en un par de semanas. Voy a estar dando una revelación, un estudio, va a ser un estudio, un mensaje que voy a hablar de los estudios de doctores, psicólogos, psiquiatras, de gente que sufren de la esquizofrenia y los testimonios de esos pacientes que comentan y que han dado testimonio que frecuentemente de niños tenían directas confrontaciones o miraban espíritus o miraban demonios, escuchaban cosas. Y es muy interesante porque quiero decirles esto y voy al siguiente tema. Hablando de las artimañas del enemigo. Otra artimaña del enemigo es atacarnos por medio de la mente. Esa también es un ataque frontal y un ataque directo, ¿sí? El enemigo sabe que el campo de batalla es ¿qué? La mente. La mente, the battlefield of the mind. La mente es el campo de batalla de toda lucha y de toda pelea en el espíritu. Así es. Hay un reinado, por decirlo así, un realmo, hay huestes, potestades, principados celestiales, pero operan por medio de nuestra mente. ¿Por qué? Porque saben que si pueden conquistar, confundir, calumniar a una mente, ya tienen un reo, ya tienen un preso, ya tienen alguien cautivo. Si lograron esos demonios, esas potestades de engañar a esa persona por medio de su propia mente. Muchas veces lo único que hace el enemigo, Jane, es susurrar, es darnos una sugestión de algo, es poner la duda. Y esto lo ha hecho desde el principio de la creación. Así es. Así le dijo a Adán y a Eva. Y ¿Acaso Dios ha dicho? Precisamente es por eso que la Biblia nos habla mucho acerca de los ataques del diablo. Pero no solamente tenemos que aprender de los ataques, lo que está haciendo el diablo ahorita, las artimañas del diablo. Vamos a aprender cómo parar esto. Y yo creo que claro. he estado escuchando lo que mi esposo está diciendo y qué bendición todo lo que has hablado. Vamos a hablar de la respuesta. Vamos a hablar de la respuesta. Así es. Y viene la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? El plan de Dios se resume en los siguientes puntos. O sea, se resume en lo que es la respuesta de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Es el amor de Dios, primeramente. Claro. El amor de Dios. Vamos al libro de Romanos 5, 8. Pastor Michael. Para allá iba. Para allá ibas. Sí. yo te acompaño. Sí, el libro de Romanos, ¿sí? Sí. Ok, y vamos al 5:8, vamos a ver qué es, como ya iba para allá, de una vez lo encontramos
en el camino, ¿verdad, Michael? Sí, pero está bien pegada la palabra. Sí, ok. ¿Tienes tu Biblia, Cari? No sé Sí, si sí tengo mi son Biblia, 5, tan 8, todas- te la puedo prestar, tan pero si me todas la regresas después. pegadas. Bueno, no sé Mas si te- Dios muestra su amor, dice la palabra del Señor en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Primeramente, el amor del Señor. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto el mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nosotros viviéramos. El amor de Dios. Primeramente, ¿qué es lo que contrarresta el ataque del enemigo? El amor de Dios. Así es. Así es. El amor de Dios, El amor de solamente el Dios. amor de Dios, amigos, nos puede restaurar esa relación rota, quebrantada entre el hombre y Dios. Amén. Así es. Ujú. Otra de las cosas que contrarrestan las artimañas del enemigo es que su justificación, el Señor nos justifica ante toda artimaña del enemigo. Romanos 5:1. ¿Estabas tú en Romanos? Sí, Romanos 5:1. Sí, ¿Qué dice Están todas 5:1? pegadas, pero por fin logré despegarlas. El 5:1 de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos Así es. justificados por nuestro Señor Jesucristo. Otra de las antimañas que contrarrestan este ataque del enemigo es que nosotros somos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre a los que creen en el nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es otra de las artimañas del diablo que contrarrestan. ¿Por qué? Porque el diablo odia que tú y yo seamos hijos de Dios. Así es. Porque él quiso destronar al Señor y no se puede. ¿Qué tanto nos odia Dios? Por eso nos ataca, porque nosotros tenemos la bendición del Señor. Otra de las cosas que contrarrestan esta maldad del diablo es que nosotros somos restaurados. Amén. Restaurados. Así Gálatas 6, vamos al libro de Gálatas. Espero y estés comprendiendo esta parte. Me quedé totalmente anodada con lo que estoy explicando, que yo quería más explicación, pero dije, híjoles, tenemos Gálatas que 6, aquí lo tengo. ¿Qué versículo, Gani? Gálatas 6:1, ajá. Gálatas 6:1 dice, Del 1 al 2. del 1 al 2, dice de la siguiente manera. A ver, este pedito si quieren subir aquí conmigo. Gálatas 6:1. No queríamos invitar a nuestro Gálatas perrito al 6:1 dice de programa, la pero se siguiente metió. manera. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sí, ¿verdad, Dani? Porque muchas veces, hermanos, cuando algún hermano cae en una falta, está en una situación muy vulnerable. La palabra es vulnerable. Muy vulnerable se dice. Y el diablo va a tratar de hacer que ese hermano sienta más culpabilidad, esa hermana, que se sientan más lejos de Dios, que miren la situación más imposible, que se encuentren atormentados por un espíritu de culpabilidad, y es cuando allí se puede tornar una falta que es común para toda persona de carne y hueso, se puede tornar en algo más serio, se puede tornar ya en algo que va a requerir más trabajo,
Así es. Pero como hermanos en el Señor, una manera que podemos evitar que ese hermano siga, esa hermana siga siendo atacado o atacada por las artimañas del enemigo es orar por ellos. Así es. Restaurarles en amor, considerando que uno también puede caer en ese pecado o en otro pecado. Para Dios pecado es pecado. Así es, por eso tenemos que tener cuidado de no ser usados por el enemigo. Nosotros tenemos que ser restaurados y restauradores. Nosotros hemos sido llamados para estar para ser reconciliadores. Estar en la reconciliación junto con Cristo. Ministerio de reconciliación. Así es, por eso las artimañas del enemigo se contrarrestan con lo que el Señor dice a través de la palabra. Somos restauradores de la palabra, somos amados por Dios, como dice su palabra, somos, estamos en esta gran batalla, pero la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que seguir peleando y tenemos que ganar, porque no somos los que ganamos. Faltan 5 minutos, parece que acabamos de comenzar. Sí. Quiero compartir, Jani, 3-4 versículos adicionales, porque estamos hablando ahorita de lo que nos puede, que debemos de hacer para evitar que las artimañas del enemigo tengan éxito, ¿verdad? Y que nos ataquen o que vengan contra de nosotros o algún hermano o algún conocido. Y creo que ahí están en Romanos, dice en Romanos 12:2, perdón, y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente. Ahí está la clave, la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, cuando trabajaba en escuelas, llevaba a cabo programas de prevención y intervención también. La prevención es una cosa y la intervención es otra cosa. Yo trataba de prevenir que los niños más chicos de edad no entraran en comportamientos de alto riesgo, que no experimentaran con otras cosas de alto riesgo. Por ejemplo, las pandillas, las drogas, el alcohol, la violencia y otros comportamientos negativos. ¿Sí? Pero cuando trabajaba con jóvenes de la junior high, de intermediaria, de la high school, muchos de ellos ya eran participantes, right, en esos comportamientos. Ya usaban drogas, fumaban, tomaban, volver a repetirlo. Es mejor prevenir que intervenir. ¿Por qué? Porque cuando uno previene algo, cuando uno no permites que suceda algo, te va a ir mucho mejor. No va a haber las consecuencias, no vas a tener que lidiar con todo lo que viene adjunto a una consecuencia. Y ya estamos hablando de una intervención. Cuando uno ya ejemplo, un consejo para que no hagas algo, y si haces algo ilegal, te va a mandar a la cárcel. Así trabaja también en el reino de Dios. ¿Ok? Siempre hay que prevenir de que algo suceda antes de que algo suceda y luego tener que intervenir. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Hermano, estamos hablando de las artimañas del enemigo y se nos agotó el tiempo otra vez, Jani. Así es. ¿Regresamos o regresamos en otro tiempo? Vamos a regresar en otros tiempos. Hemos terminado, hemos abarcado demasiado material. Hemos extendido el material para que tú comprendas las artimañas del enemigo y contrarrestes las artimañas del enemigo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla tanto acerca de ello. Es el diccionario para consulta y nosotros hemos consultado el diccionario. Esta mañana tuvimos una preciosa visita del Espíritu de Dios. Hemos quedado satisfechos. Yo he estado satisfecha con lo que hemos hablado hoy.
Amén. ¿Y Así es por qué que no oramos, Ani? ¿Por qué no oramos para vamos a despedirnos? orar. Se me olvidó que tengo unas citas. Vamos Sí, es a orar cierto. para que el Señor nos hable más y para que tú que has estado siendo atacado por por el enemigo con esas artimañas, seas en esta hora liberado. Pastor Michael. Hermanos, ahí no están, inclinen su rostro. Si necesitan buscar un lugar más privado, háganlo ahorita, porque vamos a orar, sí, vamos a presentarnos delante del Señor. Padre Celestial, llegamos delante de tu trono de gracia y de favor. Y Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, que nos has sacado de este mundo que va cada día más a la perdición. Padre, tu palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra jamás y nunca pasará. Padre, nos apoyamos en tus promesas y en tu palabra. Nos inclinamos a ti y no tratamos, Señor, de descubrir, de escudriñar qué es lo que sucede. Confiamos en ti. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y gobierna en nuestras mentes. Lávanos, Señor Jesús, con tu sangre, Cordero de Dios. Desátanos y rompe toda potestad, toda atadura, toda armadura, toda cadena, todo lazo que tiene atados a muchos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo le hablo a esa persona que ha sido atormentada mentalmente de día y de noche. Y le ordeno a ese espíritu de maldad que lo suelte en el nombre del Cordero de Dios, en el nombre sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Lavado es en la sangre del Cordero y el enemigo no tiene ningún negocio con esa alma, con ese hombre, con esa persona, con esa mujer. Padre, cúbrenos con la sangre del Cordero de Dios, cubre a cada hogar que este día nos sintonizó y a aquellos que nos van a estar sintonizando cuando llevemos a cabo, Señor, los watch parties. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, gracias por acompañarnos en este su programa de Ruina a Restauración. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Y quiero dar un breve anuncio. El día de mañana, día 14, ¿sí? Sábado, voy a estar entrevistando al pastor John González. Por favor, no se lo pierdan. Nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos, que tengan un buen día hoy. Hasta luego. Y bien bonito el día. Bueno, bye bye.